Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Rodrigo Ávila, pariente político en más de un sentido de la palabra, porque es pariente de mi esposa y primo hermano de mi esposa, pero también es hermano arenero. Y he traído mi corbata arenera a propósito, porque creo que sos de las personas que dan esperanza en el partido, Rodrigo, y te digo, muchos de los que estamos desencantados desde la llanura, nos llena de esperanza que tú estés ahí. No, muchas gracias, Alfredo. Ahí estamos. Hay que hacer la lucha, ¿verdad? No solo en el país, en el partido, sino en la asamblea, sino que hoy en el diario Vivir también, todos los salvadoreños. Y aquí estamos. Y qué bien que trajiste tu corbata arenera, me gusta. Te voy a complementar ahí con un pin también. Ah, vaya, excelente, excelente. Antes de entrar al guión que he escrito, Rodrigo, me gustaría hacer comentarios sobre las elecciones en Venezuela este día. Hay mucho más en juego que solo Venezuela y el chavismo. Ya vimos lo que sucedió en Argentina, estamos viendo el descontento en Ecuador, el descontento en Bolivia. Nicaragua tiene una aparente calma. Me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que en Sudamérica se está dando, como se dice en buen salvadoreño, se está dando vuelta la tortilla. El modelo asistencialista, populista, revolucionario del siglo XXI básicamente está ya causando mella en la conciencia de la gente. Porque en Sudamérica y Venezuela es el caso, mucha gente ha apoyado precisamente por ese asistencialismo en el que se genera a través de malas políticas públicas pobreza, y se responde a esa pobreza generada por una misma actuación negativa del gobierno regalando cosas, dando paquetes solidarios, ayudándole a la gente y regalándole al final no el dinero que tampoco es del gobierno, porque al final es el dinero de todos. Y eso ha dado muestras de estar cambiando. La gente está alcanzando un nivel de conciencia grande y por eso pues es que vimos ese cambio en Argentina. Y para mí Argentina, pese a lo que a las comparaciones que podrían hacerse con Venezuela, para mí el modelo o el problema que existía en Argentina distaba muchísimo del que vemos precisamente en Venezuela, aunque el kirchnerismo era de alguna manera se apoyaba en el esquema bolivariano. Un socialismo light. El socialismo light apoyado en el socialismo del siglo XXI, revolucionario bolivariano y tal. Hoy lo que vamos a ver en Venezuela es unas elecciones cruciales en un país que está atravesando un conflicto muy profundo, un país donde se están dando graves injusticias, donde se está dando una persecución política de personas que han sido encarceladas injustamente, como el señor López, que ha sido encarcelado y perseguido. Entonces, hoy para la democracia en América Latina lo que se va a dar en Venezuela es muy importante y hay que estar atentos y ver qué pasa y por supuesto desearle lo mejor al pueblo venezolano y ojalá se respete la voluntad del pueblo venezolano, que al final no va a ser a través de ese voto electrónico, que ojalá que ahí no haya ninguna cuestión rara, y tristemente y extrañamente tampoco pues se ha querido tener o contar o permitir con un cuerpo de observadores, ni siquiera de los organismos internacionales. Hemos visto ahí ese enfrentamiento entre el presidente Maduro y el secretario de la OEA, donde gracias a Dios el secretario de la OEA que tenemos ahora sí ha puesto una posición muy firme en cuanto a que la OEA tiene un mandato de los países
de observar la democracia y lo que se quiere no es intervenir ni interferir, sino que simplemente servir de garantías y quien al final nada debe, nada teme. Así que ojalá, esto va a ser crucial, Alfredo, yo no sé lo que tú piensas, pero yo creo que coincidimos en que hoy se va a dar una situación muy crucial, no solamente para Venezuela, sino que para América Latina en general. Ojalá que se respeten estas elecciones. Mira, a mí me preocupan dos cosas, y más que todo por las similitudes a El Salvador. Tú dijiste que esta gente regala lo que no es de ellos, pero también regalan lo que no tienen. Que eso es y eso es peor todavía, porque eso se refleja en la tasa de inflación más alta del mundo. O sea, más alta que los países más irresponsables de África. Y un pecado terrible porque es uno de los países productores de petróleo con mayor reserva y volumen. O sea, es un pecado. Otra cosa que me preocupa es el peligro de la democracia en Venezuela y las declaraciones que ha hecho Maduro. Él ya dijo de que si no gana las elecciones o si pierde el control de la Asamblea Legislativa, él se va a tomar las calles y que va a gobernar en una alianza cívico-militar. O sea que está anunciando un golpe de Estado. Está anunciando un golpe a la voluntad democrática del pueblo. O sea que si el pueblo decide distinto a lo que ellos quieren, entonces eso no es correcto y ellos van a actuar de facto. Y si no, está anunciando un baño de sangre, Rodrigo. Eso para mí es grave. Y ojalá prive en Venezuela la cordura, prive ese respeto al sentimiento, a la voluntad de la gente. Ojalá pues no vaya a existir, no se vaya a dar al final del día ningún problema. Ojalá no se vaya a dar ninguna situación que lamentar. Tristemente en Venezuela hemos visto cómo se han dado cosas terribles como, los asesinatos recientes que hemos visto, el asesinato reciente de un líder de oposición, ataques sistemáticos, turbas enardecidas, totalmente ideologizadas y fanatizadas que están haciendo lo suyo. Ojalá no vaya a darse un desborde. Yo espero y creo que el pueblo venezolano tiene que mantener la calma y si al final también alguna cosa extraña se da, lo importante es hacer la denuncia. Por eso y de ahí la importancia de la presencia de observadores, la presencia de organismos internacionales, que ojalá se les permita entrar a Venezuela. Sí, a mí me gustaría que... Bueno, que entrar, a los que ojalá se les haya permitido entrar, porque no sé, a estas alturas, le escuché que a mucha gente se quedó sin poder ir, se bloquearon los grupos de observadores, incluso se le bloqueó, tú mencionabas, o sea, a la OEA se le ha bloqueado, a la Comisión Interamericana, a la Unión Europea. A la Unión Europea, o sea, pues ojalá que... No, y yo apelo a la Fuerza Armada de Venezuela, que hasta ahora ha sido sumisa, no sé si caracterizarlo de esa manera, pero que recientemente ha estado dando muestras de inconformidad. O sea, yo he leído que un grupo de oficiales está adversando el saludo pseudomilitar de Chávez vive, ¿verdad? Y que contestan, infórmenme a dónde vive Chávez. Así que, no sé, ojalá que no se geste algo trágico para ese sufrido pueblo. Ese fanatismo mesiánico que a veces se está dando es lo que le hace mucho daño a los pueblos. Yo también creo que lo importante es que la institucionalidad prevalezca. En Venezuela las Fuerzas Armadas tienen que mantener una posición institucional, pese a que ha habido cambios y manoseos de la Constitución y tal, pero creo que lo más importante es que prevalezca la cordura y ojalá pues que entonces se respete la voluntad del pueblo. Se ha dicho que, al igual que pudiera decirse que aquí hubo también algunas irregularidades fuertes y graves en las elecciones pasadas, que salieron a luz, Alfredo, porque esos 11,000 votos no contados que salieron con el recuento al abrirse las urnas, eso fue solo en San Salvador, si nosotros hubiésemos abierto las urnas y si se hubiesen abierto todavía antes en las elecciones presidenciales, o sea, hoy tendríamos otro gobierno, pero al final lo que se dio y se hizo alegando pues y
el tema de la rigidez y discrecionalidad que la ley da. El Tribunal Electoral, Supremo Electoral no se quiso mover, pues ojalá que ese no sea el caso tampoco hoy, más tarde en Venezuela, cuando empiece a verse lo del conteo. Así que, pero bueno, ahí estaremos pendientes y esperando y ojalá pues sea lo mejor para el pueblo de Venezuela y que se respete, como decía antes, la voluntad del pueblo. Sí, y bueno, ahí después vamos a hablar de Arena. A mí me extrañó mucho la pasividad de Arena como institución ante las elecciones presidenciales. Me extrañó muchísimo, pero bueno, es tema de otro segmento. Entremos a El Salvador. A mí me preocupa muchísimo, Rodrigo, y tú quizás sos una de las personas que mayor experiencia tiene en esto, la seguridad de la ciudadanía. O sea, aquí en El Salvador se ha perdido el control territorial y eso es grave. Y siento que la politización de la policía, la aparente indiferencia de las autoridades, porque la verdad es que el hablar de que todo está bien o menos mal ante la realidad es indiferencia. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, mira, nosotros tenemos que hacer una lectura en base a lo que el mismo gobierno ha dicho. Hace 3 meses y medio, Alfredo, si tú recordarás, el mismo gobierno, a través de no solamente de los voceros de seguridad, sino que del mismo señor presidente de la República, expresaban que la percepción de inseguridad no era real, que la percepción de inseguridad que se vivía no era algo apegado a la realidad. Y que era alimentado por los medios de comunicación. Correcto, y que era una percepción creada y generada de manera artificiosa por los medios de comunicación, que querían generar una sensación de violencia mayor de la que en realidad existía. Por supuesto que nadie se tragó eso, porque la gente no necesita ver ni la televisión, ni escuchar la radio, ni leer los periódicos, ni prender la computadora para ver el internet, para darse cuenta de que aquí estamos viviendo una verdadera tragedia nacional. Si es que la gente tiene la delincuencia enfrente de sus narices, lugares, municipios. Bueno, podemos hablar del occidente del país, municipios donde nunca jamás se oyó hablar de las pandillas ni nada. Hoy están cundidos de cipotes que han tenido, que se han convertido en pandilleros y que han hecho de la pandilla una opción de vida. Entonces eso se les cayó, ese argumento de que era generado mediáticamente por los medios de comunicación se cayó. ¿Qué pasó? Al mes siguiente, el argumento del gobierno fue que esto era parte de una conspiración, que era parte de un complot de Arena específicamente y del sector privado, de la gran empresa privada para hacer ver mal al gobierno, y que esto era parte de un complot, y hasta llegaron a hacer algunos funcionarios aseveraciones tan absurdas y ridículas de decir de que miembros de los partidos acusados o el partido acusado de mi partido que se habían reunido con los pandilleros para hacer tal o cual cosa. Y fueron aquellos fines de semana que tú recordarás que rompieron récords en muertes, bueno, que hoy ya lo estamos volviendo a romper en estos fines de semana pasados. Pero tampoco nadie les creyó, sí, porque la gente mira las situaciones que se están dando en sus barrios, en sus colonias, en sus caseríos, en sus cantones. La gente no necesita tampoco escuchar un invento de esos. Entonces, no le cayó en gracia a la gente, nadie creyó eso, entonces se cambió la tónica también del discurso. Y un mes después, lo que se dijo fue que aquí el problema de inseguridad era por la falta de presupuesto, por la falta de apoyo a presupuestos especiales. Eso cuando este gobierno ha tenido el presupuesto más alto para seguridad pública en la historia del país. No solamente por el presupuesto ordinario, que llegó a ser para este año 2015 de 422 millones, sino que también porque hay 138 millones adicionales en empréstitos orientados para proyectos de seguridad, que en su mayoría no han sido ejecutados. Y no solo no han sido ejecutados los empréstitos, sino que tampoco el presupuesto general definido, o el presupuesto para la seguridad pública definido y enmarcado dentro del presupuesto general de la nación se ha cumplido. Estamos apenas un mes, bueno menos,
Ya entramos en el mes de diciembre, ya estamos en los primeros días de diciembre y sin embargo no se ha ejecutado todavía el presupuesto asignado para la seguridad pública. Y probablemente a nivel del Ministerio de Hacienda esto se gastó en otras cosas, no sé. Entonces, el tema de tratar de desviar la atención y echarle la culpa a la falta de fondos me parece no solamente irresponsable, sino que me parece también muy poco creativo, porque al final hay un montón de cosas que se pueden hacer sin necesidad de presupuesto. Y yo estoy clarísimo que hay cosas urgentes que atender, como una reforma y una reingeniería penitenciaria para cortar el cordón umbilical de las pandillas que están con sus cabecillas en las cárceles y la gente de las pandillas que está en la calle. Y eso va a necesitar plata, pero aquí hay que poner los bueyes adelante de la carreta. Primero se necesita un plan claro, estratégico y definido. El plan El Salvador Seguro, que es un plan que nosotros como Arena apoyamos, Alfredo, es un plan muy general, es un plan a mediano y a largo plazo que se basa principalmente en un 75-80% en la prevención. Pero como tú bien lo has dicho, si los territorios están tomados por los grupos criminales, no podés ahí prevenir la violencia porque la violencia ya está enquistada, arraigada. Lo que tenés que hacer es extraer a esos grupos criminales y después retomás el control del Estado en esos territorios y después prevenís para que ya no se repitan las conductas. Y los esfuerzos de prevención los orientás a aquellos municipios donde todavía no ha germinado ese cáncer. Te quiero decir que en El Salvador, de los 262 municipios, en lo que comenta y en lo que se dice al interior de la misma policía, en análisis de la misma policía y de la fiscalía, solo creo que ahora son 32 municipios de nuestro país no tienen una presencia de pandillas locales de ese municipio. O sea, 32 municipios de El Salvador no cuentan con una presencia física de estructuras de pandillas en esos municipios. 32 de 262, pero lo más grave del 90%. Pero lo más grave es que en esos 32, en 16, solo en 16 no operan las pandillas, porque ni siquiera aquellos municipios donde no hay pandillas propias, ni siquiera 16 de esos municipios están libres de pandillas porque llegan de otros municipios vecinos a asaltar, a extorsionar. Y hoy el número de cipotes metidos en esto de las pandillas es muchísimo más alto. Bueno, podríamos hablar de muchos municipios, o sea, del país. Alfredo, podríamos hablar de lugares que tú conoces, de lugares que yo conozco, de lugares donde de alguna manera tenemos alguna relación por cuestiones de agricultura, por cuestiones de familia, de parientes, de amigos, de trabajo. Yo te puedo mencionar un montón de municipios donde antes no se había escuchado de un pandillero. Yo te puedo decir lugares aquí en San Salvador, donde barrios y colonias donde no existían problemas de delincuencia y hoy está terrible. Sí. Y eso no es atribuible, como dice el gobierno, a que esto ha degenerado. Podemos, no sé si hay un corte, pero... Hay un corte y sí, ya te estaba viendo los ojos, que había corte. Y quiero que en el próximo segmento, Rodrigo, nos vayamos a la raíz del problema, porque yo sí siento que este es un problema estructural. Definitivamente lo es. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, corrígeme por favor si estoy equivocado, pero yo siento que este es un problema estructural y hay dos estructuras que a mí pues que yo les tengo aprecio. Tú sabes el aprecio que yo le he tenido a la policía en tus tiempos. Yo colaboré mucho con la policía en programas de prevención y la Fuerza Armada. No, y trabajamos mucho en Santana. Sí. La policía. Me parece a mí que está politizada. Yo he escuchado historias de cómo la politización de los mandos y de las actividades
le quitan efectividad totalmente al sacrificio que hace la misma policía. Mire, yo te quiero decir que yo conozco a las actuales, a la actual dirección de la policía, conozco a los oficiales que están mandando en la policía. Yo trabajé con ellos muchos años, en los 2 periodos en los cuales estuve como director. Y lo que sí te puedo decir sin miedo de equivocarme es que en la policía existe gente muy profesional, pero recibe en línea y mando y reciben un mandato probablemente del mismo gobierno. A mí me da tristeza ver cómo un número muy alto de oficiales con alta experiencia están en lo que en la policía se llama el congelador, y probablemente el director los quisiera empeñar en labores de apoyo a la seguridad, pero simplemente no los dejan y prefieren dejarlos ahí, pagarles el salario y que no muevan un dedo por cuestiones eminentemente políticas. Eso no está bien. Lo otro que tampoco está bien es definir esto solamente como una cuestión de la policía. Yo te puedo decir que en los últimos días he visto una operatividad mejorada de la policía. Hay cosas que quisiera que se arreglaran o más bien se enmendaran, como por ejemplo haber desmembrado algunas de las unidades especiales que tenían un funcionamiento muy bueno, unidades que antes eran división y que hoy son departamentos, unidades que han sido disminuidas en su capacidad. Yo quisiera ver que eso se enmendara, pero hay que reconocer también que vemos todos los días policías sacrificándose, policías trabajando, policías poniendo el pecho para defender a los ciudadanos, al igual que la Fuerza Armada y los miembros de la Fuerza Armada que están en apoyo. Por eso es que nosotros inclusive la semana, no esta pasada sesión plenaria, sino que la de la semana pasada, nosotros como Arena metimos una pieza para recomendar que se le diera un bono a los miembros de la policía, tanto operativos como administrativos, y los administrativos que apoyan a la operación policial que fueran tratados como operativos también, al personal de la Fuerza Armada que esté en labor de apoyo, porque merecen un incentivo, están poniendo el pecho, están poniendo el sudor, la sangre, el sacrificio. Pero el punto es que esto no solamente tiene que ver con policía, esto no solamente tiene que ver con respuestas que suenan muy bien mediáticamente o que suenan muy bien políticamente. Nosotros se tienen que ver acciones efectivas, se tiene que ver algo verdaderamente apegado al dramatismo, a la seriedad y gravedad de la situación que vivimos. Es que, Alfredo, si tú tomas en cuenta el número de personas involucradas directamente en la membresía de las pandillas, sus colaboradores, estamos hablando de un porcentaje alto de nuestra población, 5% de nuestra población de alguna forma está involucrada con esta forma de vida de las pandillas, que es un problema no solamente policial, no solamente criminal o social y económico. Es un problema social, es un problema que tiene que ver con la fibra moral de nuestro país, y cada vez esto va creciendo. Yo te digo, eso es absurdo decir, miren, es que estos jóvenes que fueron, se les llama jóvenes excluidos, que se han hecho pandilleros porque en los gobiernos anteriores, y todavía siguen con ese discurso trillado. Yo te quiero poner como ejemplo lo que pasó en Tuxtepeque. Fue el 25 de octubre, si mal no recuerdo, fue el 25 de octubre. El 25 de octubre recién pasado, pese a que ya el conflicto armado terminó allá en el 92 con la firma de los acuerdos de paz, gente que vivió y se acordó de la época del conflicto, tuvo una remembranza, como que se repitió esa sensación de estar en guerra, cuando se enfrentaron un grupo de pandilleros con miembros de la policía y del ejército a los cuales emboscaron, y después llegó refuerzo de la policía y se armó un enfrentamiento. Salieron como resultado de este enfrentamiento, murieron cuatro miembros de pandillas, que bueno, gracias a Dios fueron los pandilleros y no los policías. Lamentable, pues, cualquier vida humana que se pierda tiene que lamentarse, pero bueno, resultaron muertos estos 4 pandilleros, fueron otros capturados, otros par salieron heridos, y el factor común de esos pandilleros era su edad. A mí me sorprende, 14, 15, 16, 17 años. Los muertos eran menores de edad. Uno de los capturados 16 años, el otro 17, otro 21. O sea, personas de una edad muy joven. Estos
Antes de los gobiernos de Arena. Bueno, le echan la culpa a los 20 años de Arena, cuando estaban los primeros gobiernos de Arena, no habían nacido estas personas. El punto es que estos jóvenes, y como uno de ellos mismos dijo, porque ahí salió y después lo entrevistaron, ahí le pusieron se puso una su camisa y decía que él se incorporó a las pandillas porque lo obligaron. Bueno, difícilmente con lo que había hecho, porque después resultó que estaba buscado por 2 homicidios, habría sido quizás obligado también a enfrentarse con la policía ese día. El punto es que en la mente de estos jóvenes hay un cambio total de cassette, o como se dice modernamente, porque ya los jóvenes no conocen los cassettes, cambio de chip. Es un cambio totalmente de parámetros valóricos sobre el bien y del mal. Y ese problema que vimos en Tuxtepeque, es grave, que se está replicando en zonas del país donde nunca antes se había oído hablar de pandillas. Entonces, es un tema social que tiene que ser atendido, y atendido con seriedad y no con medias tintas. Ahí tenemos, por ejemplo, este proyecto de ley de reinserción de pandillas, que más que una ley es una política pública. Lo que esa ley establece se puede hacer sin necesidad de una ley, a excepción de una tan sola cosa, que es no perseguir a aquellos pandilleros que voluntariamente se metan a un programa por el delito de asociaciones o agrupaciones ilícitas. Pero eso igual lo podés hacer de otra forma. Lo que necesitamos nosotros no es necesariamente venir y pedirle voluntariamente a los pandilleros de que dejen de cometer delitos. Lo que tenemos que hacer es primero exigirles y ayudarles para que se salgan de las pandillas. Yo siempre lo he dicho, no se puede rehabilitar a una persona que sigue delinquiendo y que sigue perteneciendo a estructuras cuya naturaleza y fin ulterior es causar daño a la sociedad. Se puede rehabilitar a una persona que extraiga de esos grupos, y se puede reinsertar únicamente aquel que se separe, no solamente físicamente, sino que se separe, que borre también ese arraigo mental que tiene, ese arraigo en el corazón que tiene con esos grupos criminales. Entonces, sí se puede, pero no se va a hacer con estos instrumentos tibios y con simplemente exposiciones mediáticas y cantos de sirena diciendo que aquí todo está bien, o que aquí todo va a estar bien si le metemos al país 2.100 millones de dólares. Aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin necesidad de dinero. Sin necesidad de dinero. Y hay otras que definitivamente necesitan mucho dinero, pero lo que se necesita es un plan responsable. Pero fíjate que el tema, Rodrigo, es que de nada sirve tirarle dinero al problema cuando las estructuras están mal. Y me gustaría tocar el tema estructural de la Fuerza Armada. De nuevo, asoma la cabeza la politización, ¿verdad? Yo he escuchado rumores de politización en los mandos. Y segundo, el por qué no tenemos unidades especializadas de reacción inmediata. O sea, ya no hablemos de batallones de reacción inmediata, pero de compañías de reacción inmediata. A donde, bueno, hicieron el lanzamiento hace 6 meses de los batallones. Sí, pero ¿qué ha pasado? O sea, el control territorial se está perdiendo. Vaya, yo que me muevo en el campo, es tan obvio de que no hay control territorial. Sí, o quien manda son los delincuentes, desgraciadamente, son una autoridad fáctica. Y yo soy un convencido de que la presencia de la Fuerza Armada, la presencia disuasiva de la policía es importante, pero este tema no se puede atacar policialmente hablando de una manera adecuada si no le das un peso específico más grande a la parte de las investigaciones. Y hoy por hoy, no solo la policía, sino que la fiscalía y el órgano judicial mismo están abrumados. Tú sabes que los juzgados especializados simplemente están, como decimos en buen salvadoreño, tronados. Están tan atizogados, tan saturados de trabajo que simplemente ya no dan abasto. Es una urgencia que la Corte Suprema también retome esto de manera responsable y ampliemos los juzgados especializados que sí están dando un buen resultado, que hagamos un análisis profundo para quitarle carga procesal a la Fiscalía con tanta bagatela y hacer una reforma. Mira, ya hicimos una reforma al Código Procesal Penal y existen otras cosas que tampoco
ni siquiera se aplican. Tenemos ahorita, habría que hacer una revisión sobre esa ley contra extorsiones, que si se está aplicando o no. Tendremos que hacer otra vez una revisión de la ley antipandillas, que simplemente ha sido una ley que ha dormido el sueño de los justos. Y por otro lado, reconocer que esto no solamente se atiende con leyes, pero comencemos porque las leyes no se cumplen, algunas. Y otro, que el sistema está abrumado. Y tercero, que es un problema de magnitudes enormes y hay que tener una salida. Yo siempre he dicho que esto lo tenés que hacer a través de un programa de acogimiento a la justicia. Si son 70,000 pandilleros, la mayoría de ellos han cometido delitos, o casi todos, porque para estar en la pandilla lo primero que te exigen o te piden es que cometas un delito. Como rito de iniciación. Como rito de iniciación. Algunos de ellos han cometido, y creo que desgraciadamente un número muy grande de delitos de gran impacto capitales social. Pero hay algunos, y sobre todo los que recién han entrado, que son todavía rescatables en una primera fase. Todos creo que podrían ser rescatables en un momento determinado, aunque es difícil, pero por lo menos estos rescatables en una primera fase. Y nosotros sí creemos que existen instrumentos. Estamos trabajando en un proyecto de ley precisamente que no lo hemos presentado porque no queremos hacer changoneta y no queremos presentar algo. Tenemos ya y hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto incluso al interior del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero no queremos hacer esto una changoneta o un pantallazo politiquero. Lo que queremos es una cosa que sí se haga bien. Pero déjame porque hay que rescatar a estos jóvenes, pero no necesariamente a través de que voluntariamente quieran hacerlo. Y para eso la Constitución ya te da. Creo que tú tuviste a don Hugo Barrera el otro día. Y es precisamente de lo que don Hugo Barrera ha estado hablando, no de hoy, sino que de muchos años. Y la Constitución nos da la salida. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas con firmeza y con determinación. Y a muchos no les gusta, Alfredo, hablar de esa forma porque siempre están pensando en elecciones. Y tú sabes que las estructuras de las pandillas han favorecido electoralmente a un partido. Pero yo te quisiera hacer una pregunta, Rodrigo. Yo no sé cuánto costó, y en realidad hasta cierto punto es irrelevante, la asesoría de Rudolph Giuliani. Que para mí debiera ser una asesoría valiosísima. Claro, y ahí están los elementos, el tema de la recuperación de territorios. Pero ¿qué pasó con eso? El tema de medidas sociales, ojo, son medidas preventivas, pero que van directamente orientadas a la familia de aquellos que están en el ámbito de las pandillas. Por eso yo no solo te digo que esto es represivo de aplicación de leyes, esto tiene que ser social, pero en serio. Pero lo primero que tenemos que hacer, y de aquí, y al gobierno no le gusta hablar de eso, es desmontar las estructuras de las pandillas. Si tú no desmontas las estructuras de las pandillas, no puedes reinsertar a sus miembros, porque entonces lo que vas a estar haciendo es reinsertando pandilleros. Así como hicieron en Apopa, que les dieron panadería, les dieron instrucción, hasta clases de contabilidad, administración, les pusieron hornos. ¿Y qué fue lo que pasó? Estos muchachos que no se salieron de la pandilla, lo que hicieron fue mataron a los otros panaderos de la zona y se quedaron monopolizando el tema del pan, que después lo hicieron de baja calidad y ni modo, todo el mundo se los compraba porque si no, capaz los mataban. También al que no le compraba pan. Y peor que lo que estaba antes, ahora se inició una situación en la que un grupo criminal tuvo una fachada empresarial, y eso están haciendo. Estos pandilleros ya tienen negocios, se han apropiado, le han quitado la fuerza a los negocios a mucha gente, a muchos comerciantes, comedores, restaurantes, transportistas, distribuidores de gas, distribuidores de agua, que ellos se han venido apropiando a la fuerza de estos negocios y que los tienen como fachada y siguen extorsionando. Y eso sin mencionar, Rodrigo, de que es más fácil y más rentable extorsionar que trabajar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno. Y si eso se convierte en una opción de vida para un cipote, ese cipote coaccionado, presionado en el barrio, en la colonia donde vive, va a buscar ese camino. Entonces, al final aquí, el tema tiene unas dimensiones nunca antes vistas. Los niveles de violencia, los niveles de mal resultado en la seguridad pública son desbordantes, son más que obvios. Entonces aquí el pleito no es si estamos bien en seguridad pública o no, estamos mal. Es más, estamos re mal. O sea, la cosa ha venido de mal en peor en los últimos años. Entonces lo que tenemos que hacer es algo drástico y este gobierno tiene que dejar ayudarse. Pero a veces esa cerrazón, y yo te digo,
yo estoy de acuerdo, el plan El Salvador Seguro, el plan... El otro día yo le preguntaba a una persona que lo leyó de pe a pa, y la persona solo se recordaba de cosas que son muy etéreas, muy tradicionales, y lo único que caló en la mente de esa persona, que para mí es la mejor parte del plan, es la reingeniería penitenciaria, donde inclusive hay cosas en las que se queda corto el plan, pero el plan está para enriquecerse. El tema amplio de prevención sí está bien, y hay aportes muy buenos, pero es un tema a largo plazo. Y vuelvo a lo mismo que decíamos hace unos minutos en el programa. Si no recuperas los territorios, si no hay control por parte del Estado, de la autoridad de esos territorios, difícilmente cualquier plan preventivo, cualquier plan de resocialización, cualquier plan de prevención de la violencia, cualquier plan de lo que sea, va a funcionar. No, yo creo que es importante decir de que el verdadero propósito es que estos individuos no lleguen a las penitenciarías, ¿verdad? O sea, interprétese como se quiere interpretar, ¿verdad? Como dice el lema de la República Chilena, ¿verdad? Por la razón o por la fuerza, ¿verdad? Claro. Pero si nosotros vamos a ignorar a alguien como Rudolph Giuliani, que ha sido exitoso, yo creo que vamos muy mal. Y yo lo he dicho en este programa anteriormente, yo no puedo creer que esta gente sea tan incompetente, Rodrigo. Yo hasta cierto punto no sé, no quiero pecar de suspicaz, no sé si lo estarán haciendo a propósito. Bueno, hay gente que piensa que lo que se busca es que esto llegue a niveles tan críticos que después se tenga que tomar medidas extraordinarias que incluso atropellen la democracia. Eso es lo que algunas personas y plantean. Es lo que yo estoy empezando a creer. Fíjate que lo que pasa es que en los planteamientos de Giuliani, por ejemplo, hay una serie de cuestiones que son totalmente atendibles y que no necesariamente requieren de presupuestos altísimos para iniciarse. Lo que tú has dicho, hay miles de jóvenes, y peor aún, miles de niños en nuestro país que están siendo forzados a ingresar a las pandillas. Porque no tienen alternativa. El Estado tiene la obligación inclusive de forzarlos a ir por otro camino. ¿Por qué no? O sea, que es que mira, porque tú podés forzar a alguien, es como cuando alguien se va a caer a un barranco, tú probablemente vas a tener que agarrarlo o empujarlo para que no se caiga el barranco. Y ese al final, ese acto, hasta cierto punto, no coercitivo, no punitivo, pero coercitivo, de agarrar a esa persona y empujarla para que no se vaya al barranco, lo que le estás haciendo a esa persona es un favor. Y hoy por hoy, todavía seguimos escuchando esos diretes de los derechos de estas personas cuya razón principal de haberse organizado y de existir dentro de estos grupos criminales es amolarle la vida, hacerle la vida imposible y quitarle la libertad a la mayoría de salvadoreños que son gente trabajadora y honrada. Ese es el gran problema. Priva el derecho de los que están sobrepasando, pisoteando y arrebatando hasta los derechos más fundamentales, como es lo que es el derecho de la vida a los ciudadanos honrados y trabajadores. Claro. ¿Viste tú lo que decía ahí? Que el 20 y pico % de las víctimas de estas pandillas son personas trabajadoras y honradas que nada tienen que ver, comprobadísimos, pueden ser muchas más. Y por supuesto, también ahí salió hace poco, creo que a mediados de esta semana, salió un análisis y una encuesta donde dice, y la misma Fiscalía reconoce, de que la mayoría de los homicidios en nuestro país son cometidos dentro del ámbito de este accionar de las pandillas. En el próximo segmento, Rodrigo, y yo creo que nos vamos a tener que quedar en esto porque los otros dos segmentos no va a haber tiempo, pero este es demasiado importante. Bueno, platicamos. Demasiado importante. Después, ahí me invitas. A otro programa. Quiero que hablemos de la participación ciudadana en esto, Rodrigo, porque yo sí siento que el ignorar a la ciudadanía y mantenerla al margen del problema y permitir que la ciudadanía crea
que esto es obligación únicamente del gobierno, es un error. Por supuesto que es un Por error. favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, como te dije anteriormente, yo creo que hay que involucrar a la ciudadanía. O sea, a mí me llenaba de mucha satisfacción la labor de prevención que estábamos haciendo cuando tú eras director y que te acordás que la policía llegaba a jugar los intramuros a Galicia. Y eso debe formar parte de involucrar a la ciudadanía. Pero ¿con quién jugaba fútbol la policía? Con los vecinos, con los ciudadanos. vecinos, correcto. Hoy, en muchas comunidades, la gente está muerta de miedo. Y han montado torneos, Alfredo. Han montado torneos dentro del concepto de policía comunitaria. Y los que terminan jugando fútbol o básquetbol... Son los mareros. Son los mareros con la policía. Entonces ahí eso, a la gente honrada y trabajadora, más miedo le da. Porque dicen, bueno, hoy la interlocución con los grupos criminales que dominan el barrio, la tienen los mismos pandilleros. Entonces, volvemos a lo mismo. Para que haya una efectiva participación ciudadana, la gente tiene que tener confianza. Y sentido de pertenencia. Y sentido de pertenencia. Pero hoy por hoy eso no se logra sino recuperar los territorios. Las pandillas le han quitado la contraloría social a la gente. La gente es ver, oír y callar. La gente no dice nada. ¿Cuánta gente tú conoces? ¿Cuánta gente los amigos televidentes conocen que han visto, han cometido, han sido, testigos presenciales directos de hechos delictivos terribles y la gente no dice nada? O han sido víctimas y saben quiénes son sus victimarios y tienen que verle los días, toda la cara los días a los que les han robado, a los que los han golpeado, a los que los han extorsionado. Yo te lo digo, hace poco llegó una señora que me dijo llorando, mire, yo vi cuando estos pandilleros de la colonia mataron a una señora que simplemente no les pagó una renta que les había exigido. Todo el mundo vio, y lo más triste es que en esa colonia todo el mundo sabe, es secreto a voces, aparte de los que vieron, pero nadie tiene el valor de denunciar. ¿Por qué? Porque esta violencia y este control fáctico territorial que han logrado las pandillas le ha quitado a la gente esa voluntad de participar. La gente tiene miedo, y la labor que tenemos ahorita, los ciudadanos de bien, el Estado, el gobierno, todos, es de recuperar esa confianza. Fíjate que esto llega al grado tan grave de que hay gente que dice, bueno, ¿por qué no denuncia? Hay gente que dice no denuncia porque quizás no tiene confianza en las autoridades, pero hay gente que no denuncia precisamente porque tiene confianza que si va a las unidades correctas, que trabajan, y en la policía, te digo, hay unidades buenas, donde si tú vas y denuncias que te están extorsionando, yo te puedo garantizar de que a los 15 días tienen capturadas a la banda entera. Pero la gente dice, bueno, es que de eso es lo que tengo miedo, porque si la policía los captura, como son un grupo bien organizado, aunque se lleven presos a los que a mí me extorsionaron, van a venir y me van a tomar venganza. Entonces la gente tiene miedo hasta que las autoridades hagan lo que toca hacer. Entonces, eso es gravísimo. Entonces eso quiere decir que el sistema no está adecuado para una realidad que ha sobrepasado la capacidad instalada de respuesta. Entonces hay que adecuar la respuesta, y hay que adecuarla de una manera real, no viniendo a mentir, a decir de que aquí las extorsiones han bajado, porque hace poco nos dijeron que el año va a cerrar con menos extorsiones. Si es que el año va a cerrar con extorsiones que se han sextuplicado. Pero ¿a quién me engañaron? Lo que pasa es que la denuncia... no, pero te presentan... Como no denuncian, no existen. Correcto. Lo que pasa es que hoy la gente denuncia miedo. Denuncia menos y prefiere mejor pagar por el mismo miedo. No, y peor aún, Rodrigo, yo he escuchado historias de gente que ha ido a denunciar y que las mismas autoridades le han dicho, mire, mejor negocie con ellos. Eso es grave. Y yo te quiero decir que son casos excepcionales también. Yo Sí, conozco una persona que fue y le dijo, mire, me están extorsionando, y un policía, que para mí ese es un mal policía. Claro. Un mal policía le dijo, no, mire, mejor pague, pues no se complique la vida porque si no lo van a matar. Ese policía no debería ser policía. Ese policía no tiene vocación de atender a la gente, pero no podemos nosotros
calificar a toda la institución por las malas actitudes de uno o dos. En realidad, a la mayoría de policías hay que premiarlos porque están dando hasta la vida. Pero el punto es que tienen que haber sobre el accionar de la policía políticas públicas pero fíjate que responsables y consecuentes. Fíjate que aquí vámonos a aquellos conceptos de mercadeo. Y tu hermano es mercadólogo, y aquel concepto que dice una mala experiencia se la cuentan a 50. Sí, y una buena experiencia con suerte a una. Sí. O sea, es cuando vas a un mal restaurante, el restaurante, la comida está pésima y se lo contás a todo el mundo que no vaya a ese restaurante. Y si está buena, se lo contás a 2 que 3 nada más. Lo triste es que eso se vuelve un círculo vicioso, Rodrigo. Y yo siento que el Estado, y aquí no quiero definir al Estado como el gobierno, sino que como la totalidad, no está desarrollando estructuras de contrapartida contra esos procesos. Correcto. Todo el mundo se echa la culpa, las instituciones se señalan, por eso yo te estaba diciendo, este es un tema no solo de policía, este es un tema de órgano judicial, no tenemos un órgano judicial que responda. Mira, y esto no tiene que ver con la capacidad, con la probidad, con el criterio, con el profesionalismo de los jueces, esto tiene que ver con la estructura. Hay juzgados de paz en nuestro país, en esos municipios precisamente de los poquitos, de los 16 o de los 30 municipios donde no hay pandillas y no hay tanto problema, que ahí pasan y no hay nada. Hay jueces que quizás se aburren en esos juzgados de paz. Y aquí tenés otros juzgados, no solamente los especiales, sino que algunos juzgados de paz, algunos juzgados de instrucción totalmente saturados. Tenés fiscales que se están matando, que ya no dan abasto con tanto caso que les está llegando. Entonces lo que tenemos es que adaptar precisamente la respuesta del Estado. Y en eso estamos trabajando. Y como Arena, te quiero decir que ahí va a ir nuestra propuesta, pero va a ser una propuesta seria, una propuesta bien articulada, bien armada. No una cosa solo para que digan, sí, Arena está presentando algo. No. Estamos haciendo algo bien hecho, que probablemente va a requerir algunas reformas especiales, algunas leyes y algunos procedimientos especiales para las instituciones que combaten la delincuencia. Yo te contaba, Rodrigo, que acabo de terminar de leer un libro sobre la organización de las juventudes en Alemania en los años 30, que yo creo que sería algo interesante de estudiar y más importante aún implementar, porque esas organizaciones primero fomentaban el deporte, fomentaban los valores, fomentaban objetivos, generaban estructuras, claro, como discutíamos, para el bien, ¿verdad? No para el mal, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es en lo que terminó aquello, lo importante aquí es en cómo se hizo y cómo se puede adaptar a la situación de nuestra juventud. Y por eso te digo, lo importante es que la juventud tenga un sentido de pertenencia, ¿sí? Un sentido de visión de nación, un sentido de valores, un sentido de propósito. Oportunidades y opciones. Exacto, acompañado con la empresa privada que aunado a estas organizaciones sirva como una bolsa de empleo para las mismas empresas. Ahí tenemos que hacer varias cosas, tenemos que otra vez volver a hablar sobre el tema de una verdadera ley de aprendizaje, reformas al tema laboral. Tenemos que hablar sobre precisamente infundir o más bien promover el tema de los valores, la cívica en los colegios, no que te estén metiendo el odio, porque te voy a decir una cosa, en Alemania eso estuvo muy bien la organización, lo malo es que se le metió un componente, eso en lo que terminó, sí, un componente ideológico de odio contra los judíos, de odio, tiene de odio y de dominación y de superioridad racial, tenemos que hacer, fíjate que, ¿por qué es que las pandillas se reproducen tan rápido? Porque primero le dan a los hipotes sentidos de pertenencia, al principio los coaccionan, les dan una oportunidad de hacerse un vivir de manera fácil, o sea, a través de la extorsión, les dan la oportunidad de sentirse importantes controlando territorio y les dan la oportunidad también
de escalar dentro de las estructuras, claro, criminales. Y más importante aún, los acompañan. Los acompañan, Aquí, los acuerpan. Aquí el cipote bueno, el cipote que quiere hacer bien las cosas, se siente solo y abandonado muchas veces por la clase política. Por eso es que tenemos que trabajar fuertemente en el tema de hacer lo contrario de manera positiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo contrario de esos que se organizan para el mal. Hay que organizarse para el bien. Correcto. Aparte y dejando a un lado colores políticos, por eso ahí son importantes, fíjate que ahí son importantes las alcaldías. Y ahí son importantes precisamente todos esos movimientos y esquemas de organización ciudadana para cosas positivas. Pero antes, y vuelvo a lo mismo, para poder hacer eso, tú tenés que primero recuperar los territorios, porque si no vas a quedar a medio camino. Correcto. Y por otro lado, mira, el sonsonete que se tiene es el famoso, el tema de la exclusión social. Yo te quiero decir algo. En nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar por la equidad, de trabajar para que haya más oportunidades, de abrir espacios para todo el mundo. O sea, aquí ha habido verdaderamente cosas que hay que corregir, pero hoy por hoy, el factor de exclusión más grande que existe para los jóvenes son las pandillas. Son precisamente las pandillas. El máximo enemigo del desarrollo, de las oportunidades, de la inclusión, de la participación activa, positiva de los jóvenes, hoy por hoy son las pandillas. Y es responsabilidad del gobierno y también, tú lo dijiste, de todos los ciudadanos, de todas las instancias, de todos los componentes del Estado, de lograr que esto suceda. Pero esto no va a suceder con fórmulas tradicionales, esto no va a suceder con esquemas políticamente correctos o que suenen bien chivo para los organismos internacionales. Esto no va a suceder si solo hablamos todo el día de prevención, prevención, prevención. Prevengamos donde no ha llegado el cáncer. Donde el cáncer está, tenemos que actuar de una manera determinante, tenemos que actuar de una manera total y absolutamente comprometida. Y eso, tristemente, es lo que yo en lo particular no he visto. Y yo te lo quiero decir, y aquí lo puedo decir ante las cámaras. Hace varios meses le decíamos al ministro en una reunión y a colegas diputados de todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno, aquí unámonos. En vez de estar discutiendo y en vez de estar hablando solo cuando están las cámaras, unámonos a puerta cerrada y asumamos todos el costo político de hacer las cosas que el país necesita a gritos. Unámonos todos y asumamos el costo político de tomar esas medidas un tanto fuera de lo tradicional, pero que al final tampoco van a estar atropellando ningún derecho humano, que al final tampoco van a estar atropellando ninguna garantía, sino que al contrario, hoy la garantía, los derechos humanos, los derechos universales de todas las personas honradas y trabajadoras están siendo atropellados y pisoteados porque el gobierno, el Estado no los está protegiendo. Entonces tenemos que hacerlo de una manera unificada. Y eso le ofrecimos, Y a los días salió el discurso de que Arena estaba detrás de todo. O sea, a mí me parece entonces de que el otro año, para que apenas ya quedan 20 y pico de días. 3 semanas y media. Sea un año que nos traiga cosas mejores y un año en que nos podamos poner de acuerdo, que dejemos a un lado la politiquería y que dejemos de estar solo echándole la culpa a otros. Yo te voy a decir algo, esto sí es cierto, es una responsabilidad de todos, pero el gobierno no puede eludir su gran responsabilidad de habernos arrastrado en los últimos 3 años a las peores condiciones de seguridad en la historia del país. No, mira, y hay que tener bien claro que el propósito no es que estos individuos lleguen a la penitenciaría. O sea, ese no es el propósito. El propósito es que no lleguen. Claro. Por la razón o por la fuerza. Sí. Pero no se puede... Medidas coercitivas, no punitivas. Precisamente lo que don Hugo ha manifestado. Bueno, Rodolfo Parker
Rodolfo Parker metió un proyecto corre, muy atinado que va en el mismo sentido de lo que nosotros como Arena estamos planteando. Lo que pasa es que nosotros estamos planteando una serie de cosas adicionales que tienen componentes importantes, como por ejemplo, ¿cómo vas a poder tú hacer lo que estás diciendo? ¿Cómo vas a poder tú a una persona que va por el mal camino jalarlo y aunque sea por la fuerza, llevarlo por el buen camino? ¿Cómo vas a poder hacer eso si no sabes a quién atender? Necesitamos contar con un registro nacional oficial donde estén en ese registro apuntadas todas las personas que pertenecen a estas estructuras. Y actualmente, por eso mismo, no se aplica la ley de proscripción de pandillas, porque tú no sabes cómo definir, no existe en nuestra ley, a diferencia de las leyes de otros países, reglas claras para determinar quién es y quién no es parte de esas estructuras. Eso es uno de los retos y una de las propuestas novedosas que nosotros llevaremos. Espero que el otro año podamos estar discutiendo eso y implementándolo. ¿Por la razón o por la fuerza? O por la razón o por la fuerza. Garrote, como decía en otros países, y funcionó muy bien, en otros países ha funcionado, garrote o zanahoria. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.